Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Las hojas fueron cayendo como fruta madura, en una extraña simbiosis entre lo humano y lo intrahumano. Sí, aquel libro despertaba una rara curiosidad, una mezcla de sensaciones que desbordaba la quietud de cualquier cuerdo y la tranquilidad del oportuno meditado. Entre párrafo y párrafo, de una exquisitez literaria iluminadora, las minuciosas descripciones tan realistas como visionarias maquetaban en perfecta armonía el entorno seco y ocre de la historia. Los ofendidos despertaba una angustia digna de Alfred Hitchcock. Aceleraba el pulso dibujando una línea imaginaria entre lo cuerdo y lo irreal, como un descenso interminable a las recónditas cavernas del ser humano. Tengo en mi boca el sabor a tierra seca, a sudor, a vino barato. En mis manos se quedaría el tiempo parado, castigado entre la calima ardiente de una pasividad interminable. Y en mi mente, a Paco Rabanne, como azarías en los santos inocentes del maestro Camus, llamando a Milana bonita, con el corazón deshilachado entre la pelliza y la pana vieja. Los ofendidos es una delicada sucesión de palabras sacadas del orgulloso castellano, mimadas, confeccionadas para tal ocasión y servidas para los paladares más exigentes mientras estallan en cada oración. Su historia fluye parsimoniosa como un trago largo de aguardiente, sin prisa, sin pausa. Descarna lo más agudo de la sinrazón humana, ahonda en la metafísica y en las quimeras, orada conciencias y te golpea en la cara con una realidad tan cruda como latente. Los ofendidos no es una novela ficticia, no. Es tan real y tan actual que solo basta con pasear por nuestra piel de toro más profunda, donde las paredes hablan, el reloj no marca las horas, donde la tierra, áspera y agrietada, reclama sus tributos de sangre y piel. Donde Dios pasó de largo con intención de no volver. Como dije, las hojas fueron cayendo como fruta madura, en una extraña simbiosis entre lo humano y lo intrahumano. Sí, Los ofendidos, de Ignacio Arrabal. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y nos encontramos nuevamente en las bodegas de Argüeso, aquí en el corazón de Sanlúcar de Barrameda, donde vamos a hablar precisamente con Ignacio Arrabal
de literatura. Ignacio, muchísimas gracias por encontrarte nuevamente en Café de Levante y todo un placer. Gracias a ti. Muchas gracias por darme sitio en tu programa y darle luz a lo que escribo, ¿no? A lo que escribes. Bueno, ya hemos estado varias veces hablando de tu literatura y ahora aquí antes de entrar hablando de esos nuevos proyectos y nuevas cositas que te van rondando ya por la cabeza. Sí, bueno, uno siempre tiene cosas rondando por la cabeza que no siempre llegan a buen puerto. Pero sí, uno siempre está literariamente activo. Bueno, Ignacio, lo primero, por supuesto, es felicitarte por tu último trabajo, por tu nueva novela que tenemos aquí, Los Ofendidos. ¿Existe, Ignacio, una línea paralela entre la ficción que puede tener este libro y realmente la vida real que...? Sí, en realidad tampoco sabe uno dónde está esa línea que separa la ficción de la realidad, no todo es realidad, es decir, uno decía Eduardo Berti que todo lo que está escrito es real, ¿no? Es decir, en el momento, ¿quién niega que exista el Hobbit, ese mundo que creó Tolkien, o que, bueno, que sin ir más lejos, que exista Macondo, o que exista Argónida, que es el territorio mágico que creó el recientemente desaparecido Caballero Bonal, que es ni más ni menos que Sanlúcar y el Coto de Doñana, ¿no? ¿Quién dice que eso no existe, no? En el momento que uno pergeña una historia, la crea, la pone por escrito, está creando un mundo que es real, ¿no? El pueblo del que habla Los Ofendidos existe, y existe en el libro, y existe cuando cierra el libro y personas como tú que lo han leído siguen hablando sobre él y siguen recreándolo, entonces sigue existiendo, ¿no? Bueno, como he dicho en esa descripción leída al principio, es un libro descriptivo al máximo, una descripción que casi duele. Me gustaría preguntarte cómo nace Los Ofendidos. Bueno, pues en realidad tampoco soy muy consciente de cómo nacen ni Los Ofendidos ni nada de lo que escribo, porque yo nunca tengo una idea muy clara de lo que voy a escribir. Yo me gusta, sí trabajo con conceptos, quería hablar mucho de la soledad, de la maldad humana, ¿no? De cómo uno es malo a veces sin saberlo y cómo puede provocar el mal en los demás sin de verdad saber que lo está haciendo. Porque una de las cosas que están escritas, que es de los que más ha impactado a los lectores, que me dicen que cuando pone la puerta de espejo, ¿no? Ese cristal donde el pueblo se ve reflejado, y eso sí, es decir, es duro cuando te enfrentan a ti mismo, ¿no? Y eres consciente de que tú puedes crear o puedes proyectar maldad hacia los demás, ¿no? Entonces yo quería jugar un poco con varios conceptos y a partir de ahí me creo una historia, creo este pueblo que no tiene nombre. Y en cuanto a lo descriptivo que tú decías, porque el pueblo realmente es lo que conforma el carácter de sus habitantes, ¿no? Entonces era muy importante para mí que se entendiera la aridez del pueblo, el aislamiento que tiene del mundo exterior. El no paso del tiempo, ¿verdad? El no paso del tiempo, exactamente. Son personas que creo que en ningún momento se dice casi la edad de nadie, ¿no? Pero pueden ser personas que tienen 20 años u 80, porque... es verdad que Los Ofendidos, como no sabemos qué pueblo es, no sabemos esas edades, no sabemos en qué espacio cronológico puede estar escrito. Puede estar escrito en el 2010, en el 2016 o en 1860. Bueno, hay un camión que va de reparto, vamos a poner principios del siglo XX, pero realmente no tenemos una línea cronológica. No hay datos que te permitan situar cronológicamente la historia, pero un poco por eso, ¿no? Porque de lo que se habla son de sentimientos y de situaciones universales que no tienen ni tiempo, ni edad, ni momento, ¿no? Y además ese pensamiento universal del que nos habla le hace al lector situarse donde su mente le lleva. A mí, por ejemplo, me ha llevado a zonas de la Alpujarra, me ha llevado a zonas de Extremadura, incluso a zonas, por ejemplo, de Monegros, de Huesca, de Zaragoza, zonas donde parece que esos pueblos están ahí, digamos que viviendo una eternidad eterna, ¿sabes? Donde no pasa nada nuevo y donde las paredes hablan, ¿no? Y escuchan, ¿no? Que es lo que... Eso es que tú dices muy curioso, porque, por ejemplo, mi editor me dice que le recuerda un poco al pueblo de sus padres, que está en la Sierra Norte de Sevilla, claro, muy alejado de lo que tú dices, ¿no? Y eso yo siempre que hablo pongo el mismo ejemplo y la gente que me conoce ya está un poco harto que diga lo mismo, pero es que es verdad.
y viene al hilo de esto, ¿no? El escritor Rafael Argullol le preguntaban sobre que la literatura, el cine y toda esta historia, y le decía que la diferencia que él fundamental que él veía entre la imagen o el cine y la literatura es que si en una película sale una habitación con una silla verde, todos los espectadores están viendo la misma silla verde, pero si tú en un libro describes o escribes que hay una habitación con una silla verde, cada lector se va a imaginar un tono de verde distinto, un tipo de silla distinto. Entonces esa es la riqueza y es lo que tú dices, cada uno se ha imaginado, a ese pueblo lo ha transportado a su conocimiento, a algo que le ha recreado, que le ha recordado, ¿no? Yo cuando he terminado la novela, yo he leído tus libros anteriores, que también hemos tocado aquí en Costa Noroeste y en Café de Levante. He visto, hay un cambio, ¿no?, digamos, de 360 grados, sobre todo en la historia por supuesto. ¿Has tenido alguna necesidad de escribir este libro? Yo no es una necesidad como tal. Yo tengo necesidad de escribir, a mí me gusta escribir y es algo que hago porque hay algo que me impulsa a ello. Pero sí es verdad que me aburre mucho escribir siempre el mismo libro. Hay escritores que siempre están en el fondo. Uno siempre escribe sobre 3 o 4 cosas que son las mismas y a eso le da muchas vueltas. Pero el adorno, la historia, todo, a mí me gusta cambiar y me gusta variar y tal. Hay elementos que son comunes a las 3 novelas que yo he escrito, y es que ese elemento externo que hace que suceda la historia, ¿no? En el primer libro, que era este personaje extraño que se llamaba Ledesma, que unas veces era Ledesma, otras veces el doctor Ballesteros, es un elemento externo al protagonista que es el que le desencadena la historia. En la segunda novela era esta familia de franceses que llega el verano al pueblo este de veraneo y exactamente igual, ese elemento ajeno al grupo desencadena la historia, y en este caso es Lerma, que es el señor el extranjero, el eterno extranjero que llega al pueblo, y exactamente igual, ¿no? Es el que pone de manifiesto todas las miserias y las ruindades de este pueblo, ¿no? Y esos elementos son comunes a las 3 novelas, pero luego leídas o analizadas individualmente son muy distintas entre sí. Sí, son muy distintas. Porque igual que a mí me aburre leer siempre lo mismo, también me aburre escribir siempre lo mismo, ¿no? La verdad que he seguido tu trabajo en estos últimos años. ¿Qué tiempo llevas como lector, Ignacio? Bueno, como lector, lo hemos estado hablando antes, ¿no?, del tema de la lectura en los institutos. Yo el primer libro que a mí me despertó algo fue Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, que lo leí en 8º de EGB. Y sí me produjo una cierta conmoción, como diciendo, joder, aquí hay una historia que ha llegado a mí de alguna forma que yo no esperaba. Pero bueno, no dejó de ser algo puntual. Sucedió ahí, no volvió a suceder y no seguí leyendo. Pero yo cuando realmente empiezo a leer con un hábito constante, diario, es cuando hice el servicio militar. Yo hice el servicio militar en Madrid en el año 92, y el servicio militar tiene muchas cosas, entre ellas que tiene muchísimo tiempo libre con absolutamente nada que hacer, y como yo en Madrid no podía irme a mi casa todos los días, pues me di cuenta, me encontré con una cantidad de tiempo que no sabía cómo llenar. Y eso, unido a que yo hice amistad allí en el servicio militar con gente que era mayor que yo y que ya tenía el hábito lector, fue ahí donde yo empecé a leer de una manera constante y diaria. Y a partir de ahí no he parado de leer, de buscar, de indagar. Mis lecturas de aquella época no tienen nada que ver con las de ahora. Yo leía mucho novelas de misterio, me acuerdo, Dean R. Kuntz, de Stephen King, este tipo de historias que yo las recomendaría mucho para empezar a leer, porque tiene esa cosa de mantenerte pegado al libro, ¿no? Sí, lo que es una serie de Netflix hoy día. Exactamente, es decir, sí, es ese recurso de terminar el capítulo para que tengas que empezar con el otro. Entonces a mí me ayudó para tener ese hábito, ¿no? Y realmente fue ahí donde yo empecé a leer diariamente y de forma constante. Evidentemente eso te lleva a ser escritor.
Hablaremos ahora a lo largo del programa de tus antiguos libros y cómo ha sido esa evolución, pero sí me gustaría que me explicaras un poquito cómo te has notado tú esa evolución literariamente hablando. Es que yo no sé si es una evolución, porque tampoco sé qué es evolucionar. Quiero decir, yo no sé qué es evolucionar literariamente. Hombre, en formas, en estilos, en conceptos. Claro, pero eso es algo muy personal, es lo que hemos estado hablando antes de empezar, ¿no? Hablando del Quijote, de los escritores que en este país están sobrevalorados, es decir, es que no sé muy bien qué es evolucionar. Lo que sí es verdad es que cada vez cuido más la palabra, cuido más cada frase. Yo no quiero que absolutamente nada esté puesto porque sí, que todo tenga un sentido y que cada palabra que yo escriba sea la mejor que yo puedo escribir. Que claro. No haya una palabra mejor, eso me produce estar días y días pensando en una sola palabra. Pero es mi forma de escribir, tanto es así que este libro es el más pequeñito que he escrito, que son 114 páginas creo que tiene editado. Y es porque cada vez me cansa más lo superfluo, lo relleno. Me gusta ser conciso, ir a lo que estás escribiendo y que todo lo que tú escribas tenga un sentido para la propia historia. Claro. ¿Cómo fueron, Ignacio, esos comienzos en la escritura? Bueno, yo empecé escribiendo poesía. Entiendo que fue, y eso es algo que me confieso a mí mismo, que yo creo que es porque es lo más corto que hay, lo más tal, y bueno, yo empecé a escribir un poco, se empieza inconscientemente, porque la poesía es el género literario más alto que existe. Yo he terminado escribiendo novela porque sé que no puedo escribir la poesía que te gustaría hacer, ¿no? Exactamente. Es el género literario más elevado que hay, ¿no? Y al final uno termina, como le dijo el escritor, es que no recuerdo nunca qué escritor le dijo a un torero, ¿no? Un torero le preguntó, no sé qué escritor, bueno, ¿tú cómo has llegado a ser escritor? Y le dijo, degenerando, ¿no? Pues uno, yo creo que llega a novelista un poco por eso, ¿no? Dándose cuenta de que no puede escribir poesía, y luego dentro de la narrativa hay otro género que yo también he tocado y que me parece que es mucho más, tiene más enjundia que la novela, que es el relato. Quizás en España no haya la tradición, por ejemplo, que hay en Sudamérica, ¿no? Sudamérica es una tradición de relato brutal y una calidad de los relatos enorme. Entonces yo creo que uno llega a la novela cuando se da cuenta de que no puede hacer esos géneros más elevados como es la poesía, ¿no? Sí, pero yo creo que todo quizás con el tiempo, ¿no? Y madurado, y cuando se tiene esa idea en la mente, que es como una pequeña semilla que se planta y que va poco a poco floreciendo hasta que hay un momento en que dice, ahora, quizás llegue un poco más adelante ese momento. Bueno, no lo sé. Yo escribo, eso lo tengo clarísimo, porque leo. Claro. Yo no tengo un don especial para escribir, ni tengo, y de verdad que lo creo así, se lo he confesado a muchos amigos, no creo que tenga un talento especial para escribir, como hay escritores que lo tienen, talento natural, innato, gente que se sienta y es capaz de en una hora escribirte un folio. Yo no tengo ese talento natural, yo simplemente escribo porque leo mucho y porque asimilo una serie de conceptos que están en esas novelas que leo, y porque de todo lo que leo bueno, malo, regular y muy peor, sí sé identificar lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gustaría escribir. Claro. Entonces, con todo eso, yo armo mis propias novelas, ¿no? Pero mi escritura viene de la lectura, sin duda ninguna. Yo particularmente encuentro en las páginas de Los Ofendidos, he encontrado dolor, evidentemente, he encontrado desesperanza, he encontrado también una cierta oscuridad, pero hay una mezcla explosiva con lo primario del ser humano. Incluso me atrevería a decir que hay incluso psicología y metafísica. ¿Cómo englobas tú, y eres el autor, los conceptos que pueda haber dentro de tu trabajo literario, de este último? Mira, yo creo que debería de estar prohibido por ley que un escritor hable de sus libros, porque no hay nada peor que un escritor hablando de lo que ha escrito. Pero en la novela evidentemente hay todo lo que tú has dicho, ¿no? A mí me gusta enfrentar, yo soy una persona positiva, alegre, no sé si optimista, pero yo soy una persona alegre, que me gusta vivir cada momento, cada segundo, pero me gusta
explorar ese lado oscuro del ser humano, ¿no? La maldad del ser humano, y sobre todo hay algo que en este libro me ha interesado mucho, que es lo de antes de la puerta de espejo, ¿no? Es decir, una cosa es saber que tú haces el mal, una cosa es que tú hagas el mal, y otra cosa es que cuando tú eres consciente de que estás haciendo el mal, no ser consciente de tu propio mal y sobre todo de tu limitación como ser humano, ¿no? A mí eso me ha interesado mucho y eso sí lo he reflejado mucho en este libro, ¿no? Y luego tiene su contrapunto de esperanza, de alegría, esos niños, la inocencia, ¿no? De estos dos niños que son los últimos niños que han nacido en el pueblo y que intentan salir de ese dolor, de esa aridez, de esa sequedad del pueblo a través de la única herramienta que encuentran, que es la imaginación, ¿no? Ellos se imaginan un mar que no han visto. Es más, de hecho, durante muchos diálogos que tienen entre estos dos niños, dice, pero existirá de verdad el mar, o sea, ¿estará en algún lugar o simplemente lo estamos imaginando? No, aparte hay un momento muy metafísico, ¿no? Que es el momento de la caracola, ¿no? Sí, claro, exacto. O sea, y además hay también un elemento en el que gira también para mí parte del desarrollo de la novela, que es la cámara fotográfica, ¿no? Sí, digamos que es una ventana abierta al mundo exterior, ¿no? Sí, pero sin saber si realmente eso tiene una fotografía o no es, es simplemente la posibilidad de, ¿no? Y todo, a mí eso me gustó mucho, ¿no? El contraponer esa esperanza, esa imaginación, esas ganas de que es decir, tampoco las circunstancias de donde has nacido, de lo que te rodea, te obligan te obligan a una serie de vida, tal, pero hay formas de salir de todo, ¿no? El poder de la imaginación, como Lerma, ¿no? Este anciano que simplemente está esperando morir, no tiene... Al final estos dos niños también le hacen esos años más llevaderos, ¿no? Es decir, ellos a través de esos niños vuelven a revivir cómo fue su vida cuando no tenía ese dolor, esa pena. Sobre todo otro concepto que me interesó mucho ahondar en la culpa, ¿no? Cómo cada uno se carga con una culpa que muchas veces no tiene por qué, porque este señor Lerman lo único que ha hecho en su vida fue perder un gran amor por no saber retenerlo, ¿no? Y cómo carga con esa culpa el resto de su vida, ¿no? Claro, pero quizás el entorno, ¿no? El ambiente viciado, ¿no? Digamos que lo ancestral, ¿no? Del tiempo, de ese reloj parado, de esa tierra agrietada, de esa aridez realmente de la vida, en lo que digamos que ese entorno donde se mueve la novela es el mejor caldo de cultivo para que cada uno realmente guarde en su mochila todas las miserias propias, ¿verdad? Totalmente, propias y ajenas, ¿no? Porque se habla también de cómo cada uno escucha las conversaciones del otro, a ver si hay algo que pueda utilizar en su contra para tal, y luego la conversación, eso es algo muy arraigado en el pueblo, ¿no? El hablar con los muertos, ¿no? Que está Fernanda, la mujer esta que va al cementerio, habla con los muertos, ella dice que los muertos le cuentan sus secretos, ¿no? Todo está muy arraigado en ese primitivismo que todavía existe, ¿no? Eso te iba a decir, no estamos tan alejados de lo que pueden ser pequeños pueblos y localidades de esta España, ¿no? Ni muchísimo menos, en esta sociedad con tanta tecnología, tanta información, todavía hay reductos donde ese primitivismo, esa vecindad entendida de eso del secretismo, tal, está muy arraigada, ¿no? Ignacio, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando del libro. Muy bien. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado.
Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando de literatura con Ignacio Arrabal y su última novela, Los Ofendidos. Ignacio, nos quedábamos en la aridez, ¿no? en el no paso del tiempo donde está transcurrido esa novela. Eres un escritor pausado que necesita tu espacio, tu tiempo, necesitas madurar cada párrafo, ¿no? Como si fuera quizás el último, y eso es lo que le da quizás esa ponderancia al libro. Me gustaría que me explicases qué fases has pasado tú personalmente a la hora de escribir un libro, a la hora de escribir este libro, que es tan duro. Bueno, como le dijo el escritor Juan Benet a Eduardo Mendoza en Nueva York, le dijo: Eduardo, acabo de empezar un libro, y dice, no sé de qué trata, pero sé que me queda un año de angustia. Pues algo más o menos así es lo que me sucede a mí, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso no es un año, sino son muchos más, porque para este libro, que hemos dicho que tiene unas 114 páginas, creo, he tardado pues prácticamente 3 años, ¿no? En escribirlo, porque escribo muy lento, muy despacio, y porque yo no puedo seguir avanzando en el texto si no lo anterior no está perfecto, no está bien escrito, no está rematado y no está a mi gusto, ¿no? Entonces yo soy muy lento escribiendo. Luego sí es verdad que cuando termino prácticamente está casi terminado, me quedan las correcciones del editor y de alguien mucho peor que el editor, que es mi mujer, ¿no? Que ella me corrige, me quita, me pone y me orienta, porque yo me desoriento mucho por el texto. Pero mi proceso es lento, es pausado, y sobre todo hay algo que es la inseguridad y la insatisfacción que tengo constantemente con lo que escribo. Eso le ha pasado a los grandes y pequeños escritores. Sí, le pasa a casi todo. A mí me pasa, yo creo, a veces de una forma tremenda, ¿no? Yo soy muy inseguro y muy insatisfecho, nunca estoy conforme, nunca estoy contento. Tanto es así que este libro, que estaba previsto que saliera en marzo del año pasado, justo, y estaba previsto salir 10 o 12 días después de que nos confinaran en marzo con lo de la pandemia. Entonces se retrasó la salida del libro, y yo llamé a mis editores y le dije: oye, mira, creo que no lo vamos a editar. Creo que porque no estoy del todo satisfecho, no estoy contento. Volví a leer el libro durante el confinamiento otra vez, volví a cambiar un montón de cosas. Y al final ahí es donde me muevo, en la insatisfacción, en la inseguridad, en todo eso. Pero bueno, al final el libro ha salido, la verdad es que me está dando mucha alegría, muchos lectores que me escriben que han encontrado precisamente eso que yo he pretendido transmitir, que no es otra cosa que la riqueza de nuestro lenguaje. Pero me has comentado esas facetas que has pasado a la hora de escribir el libro, pero sentimentalmente, ¿qué has sentido? Es que yo tengo mucho desapego sentimental con lo que escribo, es decir, yo no me meto en la historia hasta el punto de pasar lo que los protagonistas están pasando, ¿no? Sí me pasa leyendo, ¿eh? Cuando leo, yo me meto mucho más en el libro cuando leo que cuando escribo. Además, yo creo que sí, uno cuando escribe tiene que mantener cierta distancia para no involucrarse de una manera contraproducente, ¿no? Cuando leo, sí, ¿no? Yo muchas veces estoy leyendo y leo que el protagonista tiene frío y he sentido ese frío, ¿no? Pero yo cuando escribo sí intento mantener cierta distancia, sobre todo para no perder una perspectiva literaria, ¿no?, sobre lo que uno hace. Me vas a permitir que lea un pequeño trocito de uno de los capítulos que dice: la estacionalidad de las cosas quedaba de manifiesto en lo eterno vagal del tiempo por esta tierra baldía y extraña. Ahí estaba el pueblo, inmutable el flujo de la vida, reducido por el tumulto y la fiebre, hechizado por la labor incansable de la rutina. La vida seguía pasando sin más, con su anodina y gris vibración, y los vecinos, simplemente, permanecían allí,
vigilándose los unos a los otros como lo habían hecho siempre, inquietos e indiferentes, masticando la sombra líquida de sus secretos y dejándose arrastrar por el tiempo sin entender muy bien cómo funcionaba el tiempo. Para mí, yo creo que es un párrafo magnífico donde describe esto que estamos hablando, de esa aridez, de esa desconexión, ¿verdad?, con el siglo XXI. Y no quisiera ser repetitivo, pero vuelvo a decir que no es una novela ficticia, ni mucho menos, y que esto ocurre incluso en pleno siglo XXI e incluso en este año 2021. Y hay muchas cosas que ocurren dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, no ya solo el pueblo, el entorno, que es importantísimo, de hecho, todo lo que sucede ahí no podría suceder en una ciudad, no tiene que suceder en ese entorno. Pero luego hay cosas, yo creo que eso es lo que pasa mucho con el libro, que hay cosas que pasan dentro de nosotros, ¿no? Cosas de la que podemos estar contentos, como evadirnos a través de la imaginación, buscar esas pequeñas alegrías como el sonido del mar en la caracola, ¿no? Pero también tenemos cosas dentro de nosotros que no nos gustan, ¿no? Claro. Y Ignacio, ¿cómo ha sido la selección de los personajes? A la hora de crear, ya hemos hablado de ese entorno, hemos hablado del pueblo, yo creo que has marcado perfectamente en el libro cómo querías que fuese ese entorno, pero ¿y los personajes? Bueno, los personajes, yo solo tenía claro el de Lerma. Era el único personaje que yo cuando empecé a escribir tenía claro. Bueno, es el eje central básicamente de la historia. Sí, es el central porque sí, es alrededor de él donde los demás confluyen, ¿no? Confluyen y donde los demás muestran realmente lo que son, ¿no? Tanto los niños, ese poder de imaginación, esa tal, a los demás su ruindad, ¿no? Entonces yo solo tenía claro Lerma, que es un personaje literario que está en la literatura universal, que a mí siempre me ha fascinado, que es el extranjero, ¿no? El que llega de fuera. Eso siempre me ha gustado, de hecho está en mis 3 novelas, sí, ¿no? Sí, es cierto. Ese personaje que llega de fuera a un sitio, entonces es capaz o tiene la oportunidad de inventarse su propio pasado, ¿no? Eso a mí me ha encantado, y hay un libro que yo creo que define muy bien a ese personaje, que se llama Paradoja del Interventor, de Gonzalo Hidalgo Bayal, que es un escritor español de los mejores que hay, y ese es el extranjero, el que llega de fuera, donde él se puede inventar su pasado, pero también el que está se puede imaginar. Y eso es lo que pasa en este pueblo, que todos se imaginan siempre cosas malas de él, ¿no? Porque dice, cuando hablaban de dónde venía Lerma, ¿no? Decía, no, viene del fin del mundo, viene de un lugar que no existe, viene del infierno, viene... Entonces, tú te puedes inventar tu pasado, pero también corres el riesgo de que los demás te inventen un pasado, ¿no? Claro. Entonces, era el único personaje que yo tenía claro, ese extranjero, además oscuro, que no cuenta su vida, que llega allí, se queda, que no molesta, porque Lerma en el fondo no molesta, no se mete en la vida de nadie. Entonces todo ese misterio lo que hace es que los demás le inventen un pasado siempre malo, tenebroso, siempre oscuro, ¿no? Y a raíz de ahí el resto de personajes fueron prácticamente naciendo solos, ¿no? Está el tío Momo, ¿no? Que es como este personaje del pueblo, el anciano, al que todo el mundo le hace caso, al que todo el mundo le pregunta, oye, ¿tú qué crees que tenemos que hacer con esto? Luego está esa Fernanda, ¿no? Que es la valentona, no la valentona, sí, la que, bueno, todo el mundo cuando le tiene... La que sabe los secretos del pueblo. Exacto, y la que no le tiene miedo a nada, porque no tenga nada que ocultar, sino porque no le importa que la gente sepa su miseria, no le importa absolutamente nada. Está el resto del pueblo, luego está este que es un personaje también que sale solo una vez, pero que habla mucho del resto, ¿no? A través de él se habla mucho del resto de personajes, que es Dimas, que es el que llega con la furgoneta de reparto, que llega cada 3 o 4 meses, deja el vino en el bar y se va. Es el único nexo con la civilización fuera de... Pero un nexo muy primitivo, porque nadie le pregunta nada del exterior, porque no quieren saberlo, simplemente llega, se deja como entrever que le dan de beber, lo emborrachan, y alguna noche se ha tenido que quedar allí en el pueblo a dormir. Es un poco como una secta que quiere captar a alguien más para ello, ¿no? Entonces, todos esos personajes fueron saliendo a raíz de la fuerza que creo que tiene Lerma, ¿no? Que por sí mismo sustenta un personaje que sustentaría una novela él solo, ¿no? Te iba a preguntar, Ignacio, si hay belleza en la oscuridad del ser humano. Claro, hay belleza
porque una de las intenciones ha sido el contrapunto a esa oscuridad, oponer la belleza de la palabra, ¿no? Es decir, lo que tú acabas de leer, ¿no? Que hablar de esa oscuridad desde una forma que tenga cierta belleza literaria, ¿no? Pero en la oscuridad del ser humano no hay belleza ninguna, ¿no? El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, y por desgracia la mayoría de las veces elige lo peor, ¿no? Claro. Que es algo que yo personalmente nunca he entendido, ¿no? O sea, todo esto que estamos viviendo desde la pandemia y de tal, es decir, simplemente pensar que un grupo de señores han puesto su inteligencia, su sabiduría para inventar un virus, para mutarlo, para que eso haga daño al propio ser humano, es algo que yo no concibo. Es decir, primero que haya, no sé si un gobierno, un ente, no sé quién, promueve eso, paga eso, financia eso. Y segundo, que haya señores inteligentes, sabios, estudiosos, que todo eso lo pongan al servicio de crear un virus para dañar a su hermano, a su padre, a su hijo. No, es que es algo que yo no concibo, ¿no? Pero en cambio está lo contrapuesto a todo eso, que es ese científico, esa gente que se deja la piel, ¿no? Sí, pero siempre vamos un paso por detrás. Claro, ellos van por vamos un paso por detrás del mal. Claro, eso siempre reaccionamos. Claro. Es decir, la vacuna existe porque antes ha existido un virus. Y yo es algo que no entiendo, ¿no? No entiendo ese mal, y hay una cosa que a mí me revela, pero además desde que era muy pequeño, que son las pequeñas injusticias diarias, ¿no? Eso es algo que a mí me ha revelado siempre. El que alguien no tenga trabajo. El que alguien ponga el coche en la acera 10 segundos porque tiene que ir llevar a su hijo y le pongan una multa. El que tú tengas que pagar por aparcar en la calle. A mí eso me revela. Esas pequeñas injusticias diarias, ¿no? Y eso desgraciadamente se está convirtiendo en algo tan habitual. Ya se ha convertido. Sí, que lo damos por hecho ya. Por hecho, ¿no? Lo de la factura de la luz. Eso no puede existir. O sea, tú encender la luz de tu casa no te puede costar lo que te cuesta, porque tú no enciendes la luz de tu casa y te vas a la calle a tomar copa. Tú enciendes la luz de tu casa porque tú enciendes porque necesitas la electricidad. Se ha perdido también ese espíritu de lucha, ese espíritu de unidad, ¿no?, del ser humano contra ese tipo de injusticias. No nos queremos convertir en Quijotes, al final nos imbuimos en nosotros mismos. Se ha perdido la humanidad. Claro, hay mucha deshumanización. Se ha perdido las humanidades, estudiar filosofía, estudiar el comportamiento de las sociedades. Repetimos los mismos errores una y otra vez. Estamos volviendo a toda esta propaganda política que ya utilizó Hitler. Todo esto lo utilizó Hitler. De hecho, el pueblo alemán, y tú de historia sabes muchísimo más que yo, pero el pueblo alemán dio por bueno algo porque se le vendió que era bueno, y era una máquina propagandística. ¿no? Como me decía ¿no? Una mentira mil veces dicha se convierte en una verdad, ¿no? Correcto. Entonces, a mí eso me revela, ¿no? Me parece que estamos llegando a un punto donde nos estamos deshumanizando de tal manera que ya solo nos importamos nosotros. Es decir, bueno, mira, a mí me da igual, si tú tienes que pagar la luz más cara, págala, pero a ver si yo me puedo ahorrar 3 euritos, y si los 3 euros míos los tienes que pagar tú, ese es tu problema. Entonces yo creo que falta eso, ¿no? Falta el ser consciente de que formamos un todo, que formamos algo global, y que el mal tuyo hoy es tuyo, pero mañana me va a repercutir a mí, ¿no? Pero además y si no a ti, a tus generaciones. Exactamente. Sí. Entonces a mí eso me revela muchísimo, ¿no? Y el mal que es capaz de hacer el ser humano es algo que no concibo. Si tuviéramos que ponerle una banda sonora a los ofendidos, ¿cuál escogería? No tengo ni idea. Yo creo que sería el silencio, ¿no? El silencio que necesitamos para pensar y para vernos cada uno como realmente somos, ¿no? Que normalmente tenemos dentro de nosotros muchos más lados oscuros de lo que nosotros mismos somos capaces de creer y de ser conscientes, ¿no? Entonces yo creo que sería ese silencio, ¿no? El silencio que tiene Fernanda cuando va al cementerio a que los muertos le hablen, ¿no? Yo creo que ese silencio,
cuando todo el pueblo calla, cuando llega y dice, llega la noche y dice, y cae la oscuridad como una membrana de lodo, no es como si te cubriera. Y te paralizara, ¿verdad? Exactamente, ese silencio que eres capaz de escuchar, yo creo que esa sería la banda sonora, ¿no? Hay un personaje que a mí me ha gustado mucho de la novela, que es el cura. Sí, el cura, el pobre, está ahí en medio, ¿no? Como que se ha dado por vencido ya, como diciendo, bueno, esta gente eso no tienen salvación. Ninguna. Entonces... Dice, frente a un cuchitril medio de ruido vivía Faustino, el cura, que miraba implorativamente el cielo cada vez que asistía incrédulo y apenado a ese espectáculo de superstición impía. Se presignaba desalentado y pensaba que ya era demasiado tarde para proyectar sobre esos desgraciados la infinita misericordia de Dios. El fracaso se reflejaba en sus pupilas grises y acuosas y filtraba a su mirada la humillación de sus misas huérfanas de oyentes, de las homilías en declive y de la comunión inexistente. A Faustino hacía ya años que se le había tragado este lugar terroso con el automatismo de la costumbre y desfogaba su tristeza en la taberna, como todos, reblandeciendo el cerebro con el vino y conformando su alma de clérigo con los remedos de sermones que nadie escuchaba. Sí, se ha dado totalmente por vencido, ¿no? Es decir, él llegó allí intentando transmitir un poco de paz, de ilusión a través de su religión, y se da cuenta no solo que es imposible, sino que lo mejor que puede hacer es, si no puedes con tu enemigo, únete pues a él, ¿no? ¿Qué haces? Ir al bar a beber y hablar más de todo el mundo, pues yo al final voy a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí anotado que cada personaje es un abismo infinito donde crece una serie de sentimientos y pareceres que hacen que los ofendidos no sea tan distante ni tan alejado de la vida de muchas personas hoy día. Y con esas desigualdades y con esa deshumanización del ser humano, de ese poco sentimiento colectivo por el mal de los demás, que puede ser el mal nuestro, de nuestras generaciones, yo no sé si me decías que no te gustaba hablar de tu libro, cosa que es imposible hacer en este programa porque hablamos de tu libro, pero nos acercamos a una historia, una novela realista, nos acercamos a un nuevo, sí, a ese término de novela realista. Sí, en cuanto de lo que habla es de esos sentimientos del ser humano, ¿no? O por lo menos yo así la concibo, ¿eh? Sí, sin duda ninguna. Habla de lo que pasa es que habla de una realidad que no son la realidad de los móviles ni de las redes sociales, habla de otra realidad, ¿no? Que es la que a mí en el fondo me interesa, que es lo que cada uno llevamos dentro, ¿no? Eso es lo que a mí todas mis novelas hablan de lo mismo, de lo que cada uno llevamos dentro, de cómo intentamos salir adelante y cómo en el fondo lo que no nos gusta de los demás es lo que vemos en ellos de nosotros mismos, ¿no? Sí, Cuando tú dices, es que este tío me cae mal porque es que no deja hablar a nadie, es que normalmente eso eres tú el que lo hace. No, claro. Es lo que no nos gusta de los demás es nuestro propio reflejo en ellos, ¿no? No, y buscar también quizás el dolor ajeno para mitigar el nuestro, ¿no? Bueno, eso siempre es, mal de mucho consuelo de tonto, eso, ¿no? Al final si todo el mundo está fastidiado, parece que tu fastidio es menor, ¿no? Bueno, también encontramos en los ofendidos, es algo que ya hemos hablado y me gustaría que hiciésemos un poquito de hincapié, ese rebusco de las palabras. No hemos rebuscado, has rebuscado en el castellano, has utilizado palabras en desuso, nuevas palabras que estaban perdidas en estos nuevos tiempos, ¿no? Has cuidado milimétricamente las descripciones que hacen que nos metamos directamente en la historia. ¿Es una manera de reivindicar nuestro rico léxico y castellano? No te quepa la menor duda que una de las intenciones es esa, ¿no? Es poner de manifiesto la riqueza de nuestro lenguaje. Y al final todo está escrito ya, ¿no? Eso de que tú tienes que ser, cuando dice alguien es original, bueno, la originalidad no sé qué, no sé, todo está hecho ya, todo el mundo. Lo único que uno puede aportar en su mínima medida es una forma de decir las cosas, ¿no? Y ahí sí he encontrado yo un huequecito donde voy así con los coditos poquito a poco, abriéndome huevo, que es en una forma de decir las cosas, ¿no? Y en ese buscar, en no darte por satisfecho con una palabra, si tú sabes que hay otra, que a lo mejor no la sabes, y hay palabras que yo sé que hay una mejor, que no sé cuál es, a lo mejor no la conozco, ¿no? Yo descubro palabras escribiendo, que no sé que existen, porque uno va buscando, si tú sabes que hay algo que lo puedes decir mejor, no te puedes conformar. Claro. Y si no te sale hoy, te sale mañana, y si no pasado, y si no el mes que viene, y si no te sale nunca. Y como uno afortunadamente no se gana la vida vendiendo libros, pues tampoco tengo la necesidad de
de sacar un libro porque sí, ¿no? Y de manera marinera, ¿qué nuevos derroteros se avecinan por Sotavento y Barlovento? Mira, tengo una novela terminada que está en ese proceso de insatisfacción. Está escrita, está terminada y ahora le toca, he estado 2 o 3 meses parada y luego la volveré a leer a ver si realmente es lo que yo tengo en mente que he escrito, ¿no? Y bueno, también hay un par de proyectos más por ahí, de cosas empezadas, cosas que tengo que seguir, pero bueno, con este retraso, digamos, de la pandemia, que Los Ofendidos se ha retrasado 1 año, pues ahora mismo estoy con la novela recién sacada, y yo suelo sacar una novela cada 2 años, así que a esta todavía le queda recorrido, ¿no? Por madurar, ¿no? En novela nos encontramos con El rasgo suplementario, que fue, si no me equivoco, la segunda, la primera Las vidas invisibles, ¿no? Las vidas invisibles fue Relatos. Relatos. El rasgo suplementario fue la primera novela y la segunda... hasta que sea verano, la segunda, ¿no? Si tuvieras que quedarte con alguno de esos trabajos, ¿con cuál te quedarías? No, pues no lo sé, no, con todo, es que cada uno tiene su intrahistoria, ¿no? Cada novela tiene la intrahistoria del propio autor, ¿no? Tú antes de empezar el programa, decías que cuando corregías uno de tus libros te ponía la música con la que habías escrito para meterte en esa situación. Pues esto ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cada novela tiene su intrahistoria, que es el momento mío personal del momento que la escribí, ¿no? Yo siempre estoy, es decir, satisfecho no estoy absolutamente nunca. Hemos dicho que siempre estoy con una insatisfacción, pero bueno, cuando uno no me acuerdo qué escritor decía que uno nunca termina una novela, simplemente se la entrega al editor para editarla. Entonces una novela nunca está terminada, y como yo nunca releo, y una vez que la novela se publica no lo vuelvo a leer. Te iba a preguntar eso, pero me la has contestado ya. ¿No vuelves a releer tus libros? Nunca, No. Me daría pánico encontrar algo, claro, que no... Y claro, es posible que lo encuentres, bueno, por esa madurez, claro, quizás que se va adquiriendo, ¿no? Sin duda, ¿no? Le pasa muchas... Mira, Juan Ramón Jiménez se pasó toda su vida buscando el primer libro que editó. Lo buscaba en las librerías, le preguntaba a amigos si tenía, y los quemaba, es decir, los destruía, tenía cierta aversión a su primer libro, ¿no? Entonces es ridículo juzgar un libro que yo escribí hace 12 años con la persona que soy hoy. Eso es ridículo, es absurdo, no pasaría. La prueba mía personal, claro. Si alguien lee hoy mi primera novela, que está escrita hace 6 o 7 años, pues oye, para él, pero el filtro personal de un autor, el mío no lo pasaría. Entonces, oye, lo que hice en ese momento, consideré que era lo que mejor pude hacer entonces, y ahí queda. Oye, Ignacio, eres un ávido lector, como ya hemos visto, tienes una importante también biblioteca en casa. ¿Qué últimos trabajos te han llenado y te han marcado? Pues mira, está siendo un año raro de lectura, muchos altibajos, pero hay algunas, hay un libro de relatos de un escritor malagueño que se llama Rafael García Maldonado, se titula Si yo de ti me olvidara Jerusalén, que me parece que es uno de los mejores libros de relatos que se han escrito en este país en la última década. Y luego he leído últimamente, que también me ha gustado mucho, uno de un norteamericano que se llama Kent Aruf, que se titula El vínculo más fuerte, y el que estoy leyendo ahora, que te he comentado, que se llama Los últimos balleneros, que también me está gustando mucho, ¿no? Así que por ahí un poco han ido las últimas lecturas. Ignacio, me gustaría que me dieras tu opinión de las autopublicaciones. Si hay una nueva moda que ya se ha implantado en España desde hace unos años, cualquiera evidentemente puede publicar su libro. Eso nos da una riqueza, ¿no? Porque podemos encontrar cosas muy importantes, pero también quizás pasa lo contrario, que colma quizás el mercado de libros que nos pueden llevar a malos sabores de boca. Yo leí alguna vez que cuando un libro te empieza y no te gusta, no lo termines, directamente lo dejas y ya está, porque es una pérdida de tiempo. Hay también mucha literatura sobre empezar y no terminar los libros, ¿no? Bueno, ¿qué opinas? La autopublicación, todo el mundo
es decir, es lícito que todo el mundo quiera publicar. Cuando tú escribes algo, tú lo que quieres es verlo publicado y tal. Lo de congestionar el mercado, me parece que no, porque el mercado no es eso, ¿no? Es decir, esos libros de autopublicación nunca llegan al mercado, ¿no? Eso no llegan a las librerías. Esos libros se quedan en tu ámbito familiar, eso se publica, lo tiene tu familia, tus amigos. Entonces eso no llega a lo que es el circuito de las librerías, que es lo más difícil que existe. Claro, claro. Sí, hoy en día el poder... Y cada vez más, ¿eh? El poder no lo tienen ni las editoriales, lo tienen las distribuidoras, son los que deciden prácticamente los libros que hay en las librerías. Entonces, la autopublicación es una forma de ver que cada uno vea publicado lo que escribe, que de verdad que me parece lícito y enorme. A mí, si yo tuviera que hacerlo, tampoco me pasaría nada. Oye, tú, es una forma como otra cualquiera, más con estas cosas de ahora, de la impresión digital, antes con la impresión de las imprentas. Tú no podías echar una máquina a funcionar para menos de 500 libros. Claro, ahora sacas un libro en un rato. ¿Un libro? Tú vas a Amazon, a cualquier plataforma de esa, y de tu propio libro dice quiero 3, y te imprime 3 y te lo manda a tu casa. O sea que, pero que a mí me parece bien. El problema no está en autoeditarse, el problema está en no exigirse una calidad literaria, ese es el problema. Claro, claro. Editar, cualquier forma de editar es buena, es como antiguamente los toreros, cuando no tenían otra oportunidad y se tiraban al ruedo a pegar 4 pases. Oye, uno intenta buscarse su sitio como puede, ¿no? Y todo es legítimo. El problema está en la autoexigencia y no en la autopublicación. Ignacio, estás trabajando desde hace ya un tiempo con la editorial Anantes. ¿Cómo está siendo ese trabajo recíproco? Pues mira, yo en Anantes he encontrado una familia, no he encontrado una editorial. Yo empecé a publicar con ellos, yo he publicado con ellos las 3 novelas, y mi primera novela que escribí, que era una novela difícil de editar, era una novela muy literaria, con un público que sí podría ser muy minoritario, los lectores que tuviera, ¿no? Y entonces era una novela muy difícil de editar por eso, ¿no? Porque ya salía con ese hándicap de que yo entendía que era una novela minoritaria. Y ellos apostaron por mí sin el más mínimo reparo, sin nada, y fue un apoyo brutal. Y a raíz de ahí hemos hecho una relación personal, familiar, nos vemos constantemente, yo voy a su casa, ellos vienen a la mía, los niños son amigos, entonces ya es una relación mucho más personal que editorial, que también lo es, ¿no? Así que de momento Anantes es y será mi casa. Ignacio, antes de irnos, quien quiera acercarte no solamente a Los Ofendidos, sino a los demás libros que ya tienes publicados, ¿cuál es el camino? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puede conseguir el trabajo? Bueno, los libros físicamente se adquieren en cualquier librería de España, o cualquier plataforma digital de internet, lo puedes pedir en la Casa del Libro, en cualquier sitio está, porque es lo que hablamos antes, ¿no? Es una editorial que está muy bien distribuida, ¿no? Y luego, pues lo que uno va a encontrar una vez que abra las páginas son 3 historias que no tienen nada que ver entre sí, las 3 novelas, pero sí va a encontrar algo que sí es común creo que a todo lo que he escrito, que es esa búsqueda de una calidad literaria y de una forma de contar las cosas distinta, ¿no? Por lo menos en su intención es distinta, ¿no? Eso es lo que creo que van a encontrar dentro. Ignacio, ha sido un verdadero placer tenerte nuevamente en este rincón tan bonito que estamos grabando ahora, como es la bodega de Arbueso. Nuestros templos paganos, ¿no? Son nuestras iglesias sanluqueñas. Nunca mejor dicho. Estas catedrales del vino, ¿no? Abiertas al mundo entero. Pues sí. Ignacio, un placer. Gracias a ti, como siempre. Y hasta la próxima. Espero que sea pronto. Gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Que sean muy felices, muy buenas noches y un saludo de este que os habla un tal Montaño.
Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar elaboramos todos nuestros panes con masa madre natural de cultivo propio, con las mejores harinas, amasados cortos, con reposos largos, con lentas fermentaciones. Formamos a mano y horneamos en horno de solera alimentado con leña. En Rico Paladar elaboramos panes rústicos de trigo, integral, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena y una gran variedad de especialidades con ingredientes base: semillas, aceitunas, frutos secos, especias. En ningún caso utilizamos preparados industriales. ¿Cómo puedo saber si un pan es realmente de masa madre natural y de fermentación lenta? El pan de masa madre natural y de fermentación lenta le salen en las cortezas unas pompitas típicas de la sal. Tiene una miga amarillenta por la harina del grano completo y un toque de acidez que lo hace muy diferente y característico. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.